Las campanas habían repicado bajo un cielo cubierto de gris invernal. Sus ecos solemnes rodaban por las colinas congeladas como una advertencia más que como una celebración. Dentro de la imponente catedral, el duque Adrián permanecía inmóvil frente al altar. Sus facciones afiladas estaban fijas en una máscara de indiferencia que le había ganado susurros en todo el reino. A sus 26 años, ya era una leyenda temida por su determinación inquebrantable, respetada por su mando y desconocida por quienes se atrevían a conocerlo. Su mirada, fría y distante como los mares del norte, nunca se detenía en los invitados reunidos en reverente silencio. Para él, la boda no era una unión de corazones, sino una alianza calculada para preservar el poder y asegurar la estabilidad. La dama se acercó con gracia medida, su vestido de marfil arrastrándose suavemente sobre el piso de mármol. A sus 23 años, poseía una elegancia serena que despertaba admiración sin exigir atención. Aunque la fortuna de su familia había decaído, su crianza le había inculcado dignidad, bondad y resiliencia. Sus ojos color café dorado no mostraban ni desafío ni miedo, solo una suave determinación forjada por el sacrificio. Entendía la necesidad de este matrimonio. Su aceptación no nacía del amor, sino del coraje. Al acercarse al altar, levantó la mirada para encontrarse con la de su futuro esposo, esperando el más mínimo rastro de calidez. No encontró ninguno, pero no flaqueó. Sus votos fueron intercambiados con precisión impecable, cada palabra pronunciada con claridad, pero carente de emoción. Cuando Adrián deslizó el anillo en su dedo, su toque fue breve e impersonal, como un noble sellando un contrato. Ella respondió con calma y compostura, su voz firme ocultando la incertidumbre que temblaba en su corazón. Los aplausos llenaron la catedral, pero el sonido se sentía hueco, rebotando contra las paredes de piedra tan inertes como la expresión del duque. Al volverse para enfrentar a sus súbditos, sintió que no estaba entrando en una nueva vida, sino en un mundo silencioso y congelado. El viaje al castillo los llevó a través de vastas llanuras cubiertas de nieve. Los aldeanos se reunieron a lo largo del camino, inclinándose profundamente al paso de su nueva duquesa, con ojos curiosos y esperanzados. Ella les devolvió suaves sonrisas, conmovida por su sinceridad. Adrián, sentado frente a ella en el carruaje, permanecía absorto en documentos oficiales, su silencio inquebrantable. El repiqueteo rítmico de los cascos llenaba el espacio entre ellos, una barrera invisible que ninguno cruzó. Aunque anhelaba hablar, eligió la prudencia, decidida a no invadir a un hombre que parecía resuelto en su distancia. Al anochecer, el castillo surgió sobre un acantilado escarpado, sus agujas de obsidiana perforando el horizonte tenue. Era magnífico, pero imponente, sus altas murallas impregnadas de sombras que susurraban soledad. Cuando el carruaje se detuvo, los sirvientes formaron filas perfectas en el patio, inclinándose en respetuosa sincronía. Adrián avanzó sin ofrecerle el brazo, dejándola descender sola. El viento invernal tiraba de su velo, pero ella mantuvo la cabeza en alto, negándose a permitir que la humillación le robara la compostura. Dentro, la luz de las velas parpadeaba a lo largo de interminables pasillos adornados con retratos ancestrales. Sus miradas severas parecían medir su valía mientras pasaba. El aire olía ligeramente a madera pulida y piedra fría, sin rastro de calidez ni risas. Adrián se dirigió al personal reunido con eficiencia cortante, su voz exigiendo obediencia. Al presentarla como su duquesa, su tono fue formal, desprovisto de afecto. Ella reconoció a los sirvientes con un gesto amable, ganándose sutiles sonrisas de quienes no estaban acostumbrados a la bondad. Esa noche, un gran comedor los esperaba, su larga mesa de caoba brillando bajo candelabros de cristal. Se había preparado un festín suntuoso, pero el ambiente se sentía austero, como si la alegría hubiera sido desterrada de sus muros. Ella tomó asiento junto a Adrián, con la esperanza de que la comida compartida pudiera ofrecer un comienzo. Por un momento, el silencio se instaló entre ellos, pesado pero expectante. Adrián dejó su copa y la miró con fría indiferencia. «Comerás en la cocina», dijo con voz calmada e inquebrantable. «No conmigo». Las palabras golpearon con la fuerza del viento invernal.
Un murmullo recorrió a los sirvientes antes de disolverse en un silencio atónito. Los dedos de ella se apretaron suavemente alrededor de su servilleta, pero no permitió que su compostura se quebrara. Encontró su mirada, buscando un rastro de crueldad, pero solo halló indiferencia. Si ese es su deseo, su gracia, respondió suavemente, con voz firme a pesar del dolor que florecía en su pecho. Sin protestar, se levantó de su asiento, con la dignidad intacta. Cada paso hacia la cocina resonó en el cavernoso salón, un testimonio de su fuerza silenciosa. Adrián la observó partir sin inmutarse, aunque algo desconocido se agitó levemente en lo profundo de su corazón resguardado. La cocina estaba cálida, llena del aroma reconfortante del pan recién horneado. Los sirvientes sorprendidos se apresuraron a prepararle un lugar a su nueva duquesa, con expresiones teñidas de simpatía. Ella les ofreció una sonrisa gentil, aliviando su incomodidad. Por favor, no se molesten, dijo con amabilidad. Estoy agradecida de compartir su mesa. Su humildad los asombró. Mientras se sentaba entre ellos, escuchó sus historias, les agradeció sus esfuerzos y elogió la comida con sincera apreciación. Las risas, tentativas al principio, pronto cobraron vida. En ese espacio humilde, la calidez reemplazó el frío que había dejado atrás. Arriba, Adrián cenaba solo en silencio. Sin embargo, mientras el murmullo distante de voces suaves subía, se encontró inexplicablemente consciente de su ausencia. Más tarde esa noche, ella se paró junto a la ventana de su cámara, contemplando la nieve iluminada por la luna. El castillo permanecía silencioso, vasto e inflexible, pero su determinación ardía suavemente en su corazón. Sobreviviría no solo por deber, sino por esperanza, la frágil promesa de que incluso el invierno más frío podía dar paso a la primavera. Sin que ella lo viera, en el corredor más allá, el frío duque se detuvo fuera de su puerta, escuchando el tenue susurro de su silenciosa oración. La luz de la mañana se filtraba a través de las ventanas cubiertas de escarcha del castillo, proyectando patrones dorados pálidos sobre los pisos de piedra fría. La dama despertó al repique lejano de campanas y al bullicio murmurado de los sirvientes comenzando sus labores. Aunque la humillación de la noche anterior persistía como un moretón en su corazón, se levantó con tranquila determinación, negándose a permitir que la tristeza dictara su lugar en el ducado. Se vistió de forma sencilla pero elegante, con un suave vestido azul que reflejaba tanto gracia como moderación, y se preparó para saludar a un mundo que le había ofrecido poca calidez. En lugar de buscar el gran comedor, se dirigió a la cocina, donde el aroma reconfortante de pan y caldo hirviendo la recibió. Los sirvientes se detuvieron sorprendidos al verla entrar, con expresiones inciertas, pero su sonrisa gentil disolvió su incomodidad. Les agradeció sus esfuerzos, ofreciendo ayuda donde podía, y su humildad pronto convirtió el silencio incómodo en genuina calidez. Aunque había sido desterrada de la mesa de su esposo, eligió no refugiarse en la amargura. En cambio, cultivó la bondad en el mismo lugar destinado a disminuirla. En los días siguientes, su presencia trajo cambios sutiles pero innegables. Aprendió los nombres del personal, escuchó sus preocupaciones y se aseguró de que su trabajo fuera reconocido con gratitud en lugar de indiferencia. Pidió capas más cálidas para quienes laboraban en el frío invernal y dispuso que las cocinas distribuyeran el pan sobrante a los aldeanos pobres más allá de las puertas del castillo. Sus acciones no eran grandiosas ni ostentosas, pero llevaban una fuerza silenciosa que resonaba en todo el lugar. La noticia de la compasión de la duquesa pronto llegó al pueblo. Las madres susurraban bendiciones en su nombre, y los niños agitaban la mano con entusiasmo cuando su carruaje pasaba por las calles cubiertas de nieve. Ella respondía a sus saludos con calidez, su presencia ofreciendo esperanza a quienes habían vivido largo tiempo bajo el severo gobierno del frío duque. Aunque no poseía autoridad propia, ejercía la bondad como su influencia silenciosa, transformando el ducado no mediante órdenes, sino mediante el cuidado. Desde las sombras de su estudio, el duque Adrián observaba estos acontecimientos con curiosidad medida. Los informes de su mayordomo hablaban no de extravagancia o impropiedad, sino de caridad, eficiencia y creciente lealtad entre los sirvientes. Se sentía inquieto por el contraste entre los rumores y la realidad.
Había esperado resentimiento o ambición, pero ella no mostraba nada de eso. En cambio, se conducía con tranquila dignidad, sin desafiar su autoridad ni buscar su atención. Una tarde, mientras revisaba documentos, Adrián se detuvo al oír risas suaves que flotaban por el corredor. Atraído por un impulso desconocido, siguió el sonido hasta las puertas abiertas del patio. Allí, bajo un pálido sol invernal, la encontró repartiendo panes calientes a los aldeanos reunidos en las puertas. Su sonrisa era gentil, sus palabras sinceras, y la gratitud que recibía era auténtica. No buscaba reconocimiento ni mostraba orgullo. Simplemente ofrecía bondad tan naturalmente como respiraba. Adrián permaneció oculto, observando en silencio. Algo se agitó dentro de él, una emoción que no podía nombrar ni descartar. Se dijo a sí mismo que era mera curiosidad, pero la presencia de ella permanecía en sus pensamientos mucho después de volver a su estudio. Por primera vez en años, la fortaleza que había construido alrededor de su corazón mostraba la más leve grieta. Esa noche, entró al comedor y encontró una comida preparada con cuidado excepcional. El aroma era rico, reconfortante y desconocido en su calidez. Después de probar una cucharada del guiso, se detuvo, sorprendido por su delicado equilibrio de sabores. Volviéndose hacia el mayordomo, preguntó secamente: ¿Quién preparó esto? El mayordomo se inclinó. Su gracia, excelencia. La duquesa ha tomado interés en asegurar que las cocinas satisfagan las necesidades tanto del personal como de la corte. Adrián dejó la cuchara, momentáneamente en silencio. No ofreció respuesta, pero terminó la comida sin distracciones, con sus pensamientos centrados en la mujer que había apartado deliberadamente. Más tarde esa noche, mientras la nieve caía suavemente contra las ventanas, Adrián se cruzó con ella en el corredor. Llevaba una canasta de tónicos recién preparados para una doncella enferma. Cuando lo notó, bajó la mirada respetuosamente. Su gracia, dijo suavemente. Él la miró con su compostura habitual, pero su voz carecía de su frialdad usual. Te ocupas de asuntos más allá de tu posición. Solo cumplo con mi deber, respondió ella. Un hogar prospera cuando la bondad se comparte entre todos los que habitan en él. Sus palabras, sencillas pero sinceras, quedaron en el aire silencioso. Adrián estudió su rostro, esperando reproche o resentimiento, pero solo encontró calma y sinceridad. En ese momento, sintió una inquietud desconocida, como si la presencia de ella iluminara la soledad que tanto tiempo había ocultado. No necesitas ocuparte de tales asuntos, dijo, aunque su tono tenía menos autoridad que antes. Ella inclinó la cabeza. Como desee, su gracia. Sin embargo, la compasión no cuesta nada y sus recompensas perduran. Sin esperar respuesta, continuó por el corredor, sus pasos desvaneciéndose en el silencio. Adrián permaneció allí, con las palabras de ella resonando en él como el lejano repique de campanas. Los días pasaron y el castillo se transformó gradualmente bajo su influencia silenciosa. Ya no parecía un monumento a la soledad, sino un lugar donde la calidez se atrevía a existir. Los sirvientes realizaban sus labores con renovado ánimo, y los aldeanos hablaban de su duquesa con reverencia. Aunque Adrián mantenía su distancia, no podía negar el cambio que ella había provocado. Una noche, mientras el crepúsculo pintaba el cielo en tonos de violeta y plata, Adrián entró al comedor y encontró una sola vela colocada en el extremo de la mesa. Junto a ella reposaba un platillo cubierto, acompañado de una nota escrita a mano con delicada letra. Que esta comida traiga consuelo después de un largo día. Dudó antes de levantar la tapa. El aroma familiar se elevó hacia él, removiendo algo profundo en su corazón resguardado. Por un largo momento, miró la silla vacía frente a la suya, cuyo silencio pesaba más que nunca. Afuera, los vientos invernales susurraban contra las antiguas murallas, pero dentro de la luz parpadeante de la vela, una frágil calidez comenzó a florecer. Adrián tomó asiento y probó la comida que ella había preparado, con sus pensamientos atraídos irresistiblemente hacia la mujer gentil que no pedía nada a cambio. Y por primera vez desde su llegada, el frío duque se encontró preguntándose qué significaría invitar a su duquesa a cenar a su lado.
El invierno aflojó su agarre sobre el castillo, pero una tensión silenciosa persistía dentro de sus altas murallas, como si el propio castillo percibiera un cambio no expresado. Habían pasado semanas desde que la influencia gentil de ella comenzó a calentar sus silenciosos pasillos, y aunque el duque Adrián permanecía externamente compuesto, sus pensamientos se habían vuelto cada vez más inquietos. Se encontraba consciente de la presencia de ella de formas que no podía explicar ni ignorar. Cada acto de bondad presionaba contra la fortaleza de su determinación, amenazando con deshacer la distancia cuidadosamente construida que había mantenido tanto tiempo. Una mañana fresca, llegó una carta sellada con el emblema real. Adrián rompió la cera con precisión medida, sus ojos agudos escaneando el contenido. El rey visitaría pronto, acompañado de nobles de todo el reino. Se celebraría un gran banquete en honor a la corona, y se esperaba que el ducado mostrara su riqueza, lealtad y prestigio. El anuncio no despertó ni emoción ni orgullo en él. En cambio, despertó un familiar sentido del deber. El evento sería impecable, como todo lo que estaba bajo su autoridad. Mientras comenzaban los preparativos, el castillo bullía de actividad. Los sirvientes pulían la plata hasta que brillaba como luz de estrellas, mientras los floristas arreglaban rosas de invierno para suavizar la austeridad del gran salón. Ella supervisaba los arreglos con diligencia silenciosa, asegurando que cada detalle reflejara gracia en lugar de ostentación. Su presencia aportaba armonía al caos, e incluso los sirvientes más ansiosos encontraban tranquilidad en su guía gentil. Adrián la observaba desde la distancia mientras inspeccionaba la mesa del banquete, con expresión serena y pensativa. Se movía con elegancia natural, ofreciendo sugerencias con amabilidad en lugar de órdenes. A pesar de su reticencia, no podía negar que el castillo se había vuelto más luminoso bajo su influencia. Sin embargo, el recuerdo de la traición grabado profundamente en su pasado lo refrenaba de ceder al sentimiento. Se recordaba a sí mismo que el afecto era una debilidad y la confianza un peligroso capricho. La víspera de la visita real, ella se acercó a él en la galería, con compostura inquebrantable. Su gracia, dijo suavemente, los preparativos están completos. Confío en que cumplan con sus expectativas. Así es, respondió él, con voz pareja. Después de una pausa, añadió. Asegúrate de que todo proceda sin errores. Ella inclinó la cabeza. Por supuesto, su gracia. Aunque habló con dignidad, una sombra fugaz cruzó sus ojos, como si percibiera una frontera invisible que no se atrevía a cruzar. La noche del banquete llegó en un resplandor de velas y música. Los nobles llenaron el gran salón en un deslumbrante despliegue de sedas y joyas, sus risas resonando bajo el techo abovedado. Cuando el rey entró, Adrián lo saludó con respeto medido, cada movimiento preciso y controlado. A su lado, una silla vacía permanecía notablemente desocupada, un testimonio silencioso de su continua distancia de su esposa. Ella estaba de pie más allá del umbral, vestida con un gaún de plata brillante que reflejaba el resplandor de la luz de luna. Había preparado cada detalle de la velada, pero esperaba en silenciosa incertidumbre, sin saber si debía participar o permanecer invisible. El mayordomo se acercó a ella con vacilación. «Su gracia», murmuró, «¿debo escoltarla a la mesa principal?». Antes de que pudiera responder, la voz de Adrián cortó el aire. «La duquesa permanecerá donde se la necesita». Las palabras fueron pronunciadas con calma, pero llevaban el frío de la irrevocabilidad. Un murmullo recorrió a los invitados reunidos, sutil pero inconfundible. Su corazón flaqueó, pero se recompuso con gracia practicada. «Como desee, su gracia», respondió, con tono compuesto a pesar del dolor que se apretaba en su pecho. Se dio la vuelta, retirándose hacia las cocinas, donde la calidez y el bullicio reemplazaban el espectáculo brillante del salón. Allí, ayudó a los sirvientes con silenciosa eficiencia, asegurando que cada platillo se sirviera a la perfección. Ninguna queja escapó de sus labios, pero su silencio cargaba el peso de un espíritu herido. A lo largo de la velada, Adrián sintió una inquietud desconocida. Aunque la conversación fluía fácilmente entre los nobles, su atención se desviaba hacia el asiento vacío a su lado.
Las risas a su alrededor sonaban huecas, carentes de la calidez que había vislumbrado en la presencia de ella. Incapaz de calmar su desasosiego, se levantó con el pretexto de inspeccionar los preparativos y se dirigió hacia las cocinas. Al acercarse, oyó como el suave murmullo de voces se desvanecía en quietud. Deteniéndose en la puerta, la vio de pie sola cerca del hogar, el resplandor del fuego iluminando sus delicadas facciones. En sus manos sostenía una bandeja, su compostura flaqueando mientras una sola lágrima se deslizaba silenciosamente por su mejilla. No sollozaba ni maldecía su destino, simplemente lloraba en resignación silenciosa, su tristeza tan gentil como su espíritu. La imagen golpeó a Adrián con fuerza inesperada, perforando la armadura que había forjado alrededor de su corazón. Por primera vez, comprendió la profundidad de su soledad, una soledad que él había infligido. Ella percibió su presencia y se secó apresuradamente las lágrimas, con la dignidad intacta a pesar de su dolor. Su gracia, dijo suavemente, bajando la mirada, ¿hay algo que requiera? Él se quedó momentáneamente sin palabras, confrontado por las consecuencias de su propia crueldad. Las palabras que una vez pronunció con indiferencia resonaron en su mente, ahora cargadas de vergüenza. No. Respondió en voz baja, su voz desprovista de su frialdad habitual. Ella ofreció una leve sonrisa educada. Entonces, por favor regrese con sus invitados, el banquete lo espera. Mientras ella se movía para pasar a su lado, Adrián habló de nuevo, con voz baja pero insegura. Ella se detuvo, la sorpresa centelleando en sus facciones al dirigirse a ella por su nombre por primera vez. Por un latido, ninguno habló. La distancia entre ellos, una vez vasta e impenetrable, se sentía frágil e incierta. Adrián buscó en sus ojos, ya no guardados, sino llenos de silenciosa tristeza y fuerza perdurable. En ese momento, se dio cuenta de que las lágrimas de ella habían hecho lo que ninguna fuerza había logrado, habían roto el silencio que él había confundido con fortaleza. Sin embargo, las palabras que anhelaba decir permanecieron sin pronunciar. Sin otro sonido, ella inclinó la cabeza y regresó a sus deberes, dejándolo de pie solo junto al calor desvaneciente del hogar. Mientras Adrián la observaba desaparecer en el resplandor de la cocina, comprendió que las frías paredes de su corazón habían comenzado a resquebrajarse. Y lo quisiera o no, el deshielo ya había empezado. Las últimas notas de música se desvanecieron por los salones dorados, pero el duque Adrián permaneció arraigado fuera de la cocina, con sus pensamientos resonando más fuerte que las risas distantes de los nobles. La imagen de las lágrimas silenciosas permanecía ante él, disolviendo la fría certeza que había llevado durante años. Por primera vez, el peso de sus acciones lo oprimía no como deber, sino como arrepentimiento. Había confundido la contención con fuerza y la distancia con dignidad, sin darse cuenta nunca de que la crueldad podía esconderse tras la indiferencia. Ahora, mientras el calor del hogar suavizaba las sombras a su alrededor, sentía el agudo pinchazo del remordimiento. Dentro, ella continuaba su trabajo con gentil compostura, dirigiendo a los sirvientes y asegurando que los últimos platillos se prepararan sin fallo. Aunque su corazón dolía, se negaba a permitir que la tristeza disminuyera su gracia. Creía que la dignidad no radicaba en la rebeldía, sino en la perseverancia, y se conducía con fuerza silenciosa. Sin embargo, bajo su exterior calmado, una esperanza frágil temblaba, una que había intentado silenciar durante mucho tiempo. Adrián dio un paso adelante, su presencia atrayendo la atención del personal. Al instante, se inclinaron y se retiraron, dejando al duque y a la duquesa solos en medio del resplandor del fuego y el aroma persistente de las especias. Ella se volvió, con sorpresa centelleando en sus ojos al encontrarse con su mirada. Su gracia, dijo suavemente, con voz firme a pesar de la vulnerabilidad que sentía, ¿hay algo que requiera? Por un momento, Adrián no pudo hablar. Las palabras que tanto tiempo había reprimido subieron a sus labios, desconocidas y difíciles. Sí, dijo al fin, con tono suave, tu perdón. El aliento de ella se cortó, su compostura vacilando. Buscó en su rostro, insegura de haber escuchado correctamente. Mi señor. Él se acercó más, la severidad de su expresión suavizada por la sinceridad. Te he hecho daño,
confesó. Desde el momento en que entraste a este castillo, te traté como una carga en lugar de como mi esposa. Creí que la distancia me protegería, pero solo ha revelado mi propia crueldad. Ella escuchó en silencio, con el corazón conmovido por la vulnerabilidad que nunca esperó presenciar. Temí la confianza, continuó él, con voz baja. Temí la traición, y por eso construí muros de hielo a mi alrededor. Sin embargo, tu bondad me ha mostrado el vacío de esa existencia. Esta noche vi tus lágrimas y comprendí que no nacían del resentimiento, sino de la soledad que yo causé. Por eso, estoy profundamente avergonzado. Los ojos de ella brillaron, aunque su mirada permaneció firme. Nunca busqué ser una carga para usted, su gracia. Solo deseaba cumplir mi deber con honor. Has hecho mucho más que eso, respondió Adrián. Has traído calidez a un lugar gobernado por el silencio durante tanto tiempo. Has dado compasión a quienes yo pasé por alto y dignidad a un hogar que había olvidado su humanidad. Merecías respeto, y yo te ofrecí exilio. La sinceridad en su voz atravesó el corazón resguardado de ella. ¿Por qué me dice esto ahora?, preguntó suavemente. Porque ya no puedo soportar el peso de mi propia indiferencia, dijo él. Y porque deseo reparar el daño, no como duque, sino como tu esposo. Extendió la mano, con un gesto tanto tentativo como resuelto. Te unirás a mí en la mesa principal, no como obligación, sino como mi igual. La emoción tembló en el pecho de ella, frágil pero radiante. Estudió su rostro, buscando cualquier rastro de insinceridad, pero solo encontró arrepentimiento sincero y una nueva determinación. Lentamente, colocó su mano en la de él. Si este es verdaderamente su deseo, su gracia, entonces estaré a su lado. No es solo mi deseo, dijo él suavemente, es mi honor. Juntos regresaron al gran salón, con sus manos unidas atrayendo murmullos de los nobles reunidos. Las conversaciones se acallaron mientras se acercaban a la mesa principal, con el resplandor de las velas reflejándose en sus ojos. Adrián la guió hasta el asiento junto al suyo y se dirigió a la corte con autoridad inquebrantable. Mis señores y señoras, declaró, con voz resonante y clara, permítanme presentarles a mi duquesa, Lady. A partir de este día, permanecerá a mi lado, honrada como mi igual y querida como el corazón de este ducado. Una ola de asombro recorrió el salón, seguida de aplausos respetuosos. El propio rey inclinó la cabeza en aprobación, reconociendo la sinceridad del momento. Ella sintió cómo la calidez florecía en su interior al ocupar su lugar legítimo, ya no oculta en las sombras, sino iluminada por la dignidad y la aceptación. Mientras el banquete continuaba, las risas y la música llenaron el salón con vida renovada. Adrián se encontró observándola mientras conversaba con gracia y bondad, su presencia transformando el ambiente en uno de armonía. Por primera vez, sintió no la carga del deber, sino la silenciosa alegría de la compañía. Más tarde, bajo el suave resplandor de los candelabros, se inclinó hacia ella. Una vez creí que la soledad era fuerza, murmuró. Ahora veo que solo era miedo. Ella encontró su mirada con una sonrisa gentil. Hasta el invierno más frío da paso a la primavera, su gracia. Entonces llámame Adrián, dijo él en voz baja, porque deseo ser más que tu duque. Un leve rubor coloreó las mejillas de ella. Como desee, Adrián. En los días siguientes, el ducado floreció bajo su guía unida. Juntos mejoraron la vida de su pueblo, combinando sabiduría con compasión. Los sirvientes que una vez susurraban con lástima ahora hablaban con admiración, y los aldeanos aclamaban a su duquesa como un faro de esperanza. Una noche, mientras el crepúsculo pintaba el cielo en tonos de rosa y oro, Adrián preparó una cena privada en el gran salón. Las velas parpadeaban sobre la mesa pulida, su cálido resplandor reflejando un futuro ya no cargado por el silencio. Al entrar ella, sus ojos se abrieron con silencioso asombro. Esto es para ti, dijo él con gentileza. Ya nunca más cenarás sola, ni en las sombras. Te perteneces aquí, a mi lado. La emoción brilló en la mirada de ella mientras tomaba asiento. Gracias. Susurró. No por el esplendor, sino por tu corazón.
Él extendió la mano a través de la mesa, tomándola de ella con tierna devoción. Derretiste el hielo dentro de mí. Lo que comenzó como deber se ha convertido en mi verdad más profunda. Te amo. Lágrimas de alegría brillaron en los ojos de ella. Y yo te amo, Adrián. Más allá de las ventanas, los últimos rastros del invierno se dieron ante la promesa de la primavera, y las risas volvieron a resonar en el castillo donde una vez reinó el silencio. La calidez ahora florecía, y el frío duque que había desterrado a su esposa a la cocina le dio no solo un lugar en su mesa, sino un hogar dentro de su corazón para siempre.